Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal Laboratorio de Yayo. Pues muchos me habéis dicho que una build para melee, ¿vale? Las builds para melee son muy relativas porque, por ejemplo, cuando tú juegas a melee puedes jugar o sin armas, o con armas de una mano, o con armas de dos manos, ¿vale? Dependiendo cómo quieras jugar, así tendrás que construir tu build, ¿vale? En mi caso, si yo jugara melee, sí o sí buscaría esta combinación de perks, que lo tengo aquí preparada. Si te fijas, una de esas perks nos dice que tenemos un 5% de probabilidad de infligir 100 puntos de daño por fuego a los atacantes cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pues este set completo tiene esa perk, ¿vale? Me da igual la primera, la segunda, me da igual. Solamente quiero esa perk que me da más 100 puntos de daño por fuego. Cuando yo me la equipo toda y me pongo las cartitas a melee y me pongo, por ejemplo, este arma, ok. Si juegas a melee, ya te digo, hay muchas combinaciones dependiendo del arma que quieras usar, ¿vale? Hay cartas que tienes que usar específicamente, o sea que da para un vídeo un poco más extenso, pero yo te aconsejo que sí o sí tu set, independientemente si juegas con armadura o con servo armadura, debe llevar esto, ¿vale? 5% de probabilidad de infligir 100 de daño por fuego a los atacantes cuerpo a cuerpo, 5% de probabilidad de infligir, ¿vale? Todo tu set debe de llevar eso. Yo en este caso lo he querido sacar de fuego, pero imagínate que lleva 5% de fuego, 5% de hielo, 5% de veneno, 5%, ¿vale? Pero lo ideal es que saques en tu set esas perks, tío, ¿vale? Si las tienes todas de fuego, por ejemplo, pues vas a sacar, imagínate, 7 por 5, pues tenemos un 35% de probabilidades de infligir daño por fuego, y lo vamos a ver ahora. Si a esto nosotros le sumamos estas cartas legendarias, sumamos estas cartitas legendarias, tío, cortes y tajos, no la ponemos. Y esta, daño colateral, no la ponemos. Con esto al nivel máximo nos dice que tenemos un 50% de probabilidades de que los ataques cuerpo a cuerpo en bats causen daño de área. Curiosete. Esta nos dice que a nivel máximo los enemigos asesinados con un arma cuerpo a cuerpo tienen un 20% de probabilidades de explotar. Chavales, arma melee explosiva. What the fuck. Vamos ahí a buscar algún enemigo. Pero si yo lo ataco en bats, explota, cabrón. Explota, mamón. Mira qué guay, tío. Y le mete daño de fuego. Lo que pasa es que a este, pues no se ve. Pero el daño que hace realmente, mira cómo explota, qué guay. Qué guapada. Qué guapada, tío. Mira el legendario gordo que va a explotar. Explota, gordo. Explota, gordo. Explota, gordo. Ha mutado, tío. Quiero verte arder, tío. Pero para que veáis, tío, que realmente cuando subes las cartas full, explota y el daño explosivo ese revienta. Si te pones también la carta de granadero, esto hace más daño todavía, ¿sabes? Es mucho más efectivo, tío. Pero ya os digo, chicos, si vais a jugar a melee, yo intentaría que el set mío, independientemente que fuera de armadura o servo armadura, tuviera esas perks, ¿vale? De probabilidad de golpe, tío. Y nada, chavales, espero que os haya gustado el laboratorio de Yayo. Todo lo que queráis probarlo, dejármelo en los comentarios de los vídeos, tío, que veáis, que lo vamos a ir acumulando para hacer pruebas y hacer directos chulos, tío, de todas esas cositas interesantes. Muchísimas gracias por acompañarme en el directo un día más, tío. Sois muy grandes, de verdad, muy, muy grandes. Adiós. I kiss them and I love them, 'cause to me they're all the same.